Salsa Valentina casera. Ingredientes: 5 chiles guajillo, 50 gramos de chile de árbol seco, 2 tazas de vinagre blanco, 2 tazas de agua, una cucharada de ajo en polvo, media cucharada de pimienta en polvo, 4 clavos de olor, una cucharada de orégano, media cucharada de comino, 3 cucharadas soperas de sal, 4 cucharadas grandes de maicena. Lo primero que vamos a hacer es sacar las semillas de los chiles guajillos. Una vez limpios los chiles guajillo, vamos a proceder a cocerlos junto con el chile de árbol. Agrega los chiles guajillos. Estos, ajá. Todos. Cuidado, está caliente. Y los chiles otros. Trae una palita de madera. Ajá. Muévelo, pues, muévelo. Ah, sí, espera. Vamos a licuar los chiles junto con los condimentos y también las 2 tazas de agua. Desde este momento ya empieza a oler a salsa Valentina. Colamos bien la salsa. Vamos a agregar las 2 tazas de vinagre blanco a la licuadora. La prendemos por unos segundos y la agregamos a la mezcla pasándola por el colador. Después de esto, vamos a hervir la mezcla. Mientras la salsa se calienta, en un cuarto de taza de agua disolvemos la maicena.
Es momento de rectificar la sal. Ahora sí, una vez que comenzó a hervir, agregamos la maicena y revolvemos hasta notar que la consistencia cambie. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. La cantidad que nos quedó fue una botella de 1 litro y un poquito más. ¡Excelente!